Vamos a dar inicio, queridos y queridas estudiantes. Les pedimos apagar los teléfonos. Bien, primero que todo, buenos días a todas, buenos días a todos, queridos estudiantes del primer año del Campus Creativo, ¿cierto?, de esta facultad en Concepción, que contiene las carreras de Arquitectura, Publicidad y Diseño de Juegos Digitales. Para los que no me conocen, yo soy Juliano Pastorelli, soy el director de Arquitectura. Esta vez voy a estar a cargo de ser el maestro de ceremonias de esta actividad, así es que los saludo. Y aprovecho también de saludar a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan hoy día aquí en Concepción. ¿Ya? Bueno, como siempre, nuestro vicerrector de sede, don Carlos González, muchas gracias por estar aquí. A nuestro decano de facultad, don Ricardo Baguad, que ya pronto le estará dando algunas palabras de bienvenida. A nuestros directores, Pablo, Yusef, y bueno, a Carol, directora de Publicidad en Santiago, que ha venido para acá también a acompañarnos. Así es que muchísimas gracias. Y en especial también a nuestro invitado de día, a quien van a conocer y de quien van a saber un poquito más en torno a lo que él hace y su trabajo, que es don Ignacio Bisbal, ¿cierto?, académico de la Universidad del Biobío, del Departamento de Urbanismo. Muy bienvenido. Bien, yo sé que ya a estas alturas del año han tenido hartas bienvenidas, ¿ya? Pero esta es una bienvenida especial, ¿ya? Es una bienvenida de facultad y es una bienvenida que ya es parte de una tradición que nosotros tenemos como facultad y que la hacemos cada año cuando nos toca recibir a los estudiantes, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan entender de que son estudiantes no solamente de una carrera, sino que son parte de un cuerpo facultad. Y eso trae muchas ventajas en el desarrollo, en la educación y en el crecimiento. ¿Ya? Así es que es muy importante que eso ustedes lo tengan presente y lo tengan claro en todo momento. Y bueno, para comenzar y para partir, quiero invitar a este podio a nuestro decano, Ricardo Baguad, para que les pueda dirigir unas palabras. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos, estimados estudiantes, académicos. Quiero hacer unos pequeños agradecimientos. Yo sé que los agradecimientos se hacen muchas veces en cada uno de los discursos, pero es que esta vez son muy ciertos. Primero quiero agradecer a Carlos González, nuestro vicerrector de sede, no solo por estar acá, que es muy bueno que esté acá, sino que por el apoyo permanente que le da a Campus Creativo en la sede de Concepción y a cada una de nuestras carreras. Nosotros nos sentimos estrechamente apoyados y vinculados a su gestión y se lo queremos agradecer mucho, así lo percibí. Quiero agradecer a Ignacio, naturalmente, por la amabilidad y por el honor de tenerlo acá. Quiero agradecer a todas las autoridades de escuela y de carrera que están aquí presentes. Quiero agradecer a CREA y su trabajo permanente. Probablemente usted no sabe lo que es CREA, pero ya lo van a saber. Esto es la unidad que desarrolla todo este tipo de actividades y otras varias. Y quiero agradecerles a cada uno de nuestros estudiantes por no solamente estar sentados aquí en este auditorio, sino que creer que este es el lugar para recibir la formación académica que va a marcar definitivamente sus vidas. Quiero darles una bienvenida, pero no en realidad es una bienvenida, sino que son al menos 4 bienvenidas distintas que se superponen unas a otras. Por la condición del sistema universitario chileno, el momento en el que entran a la universidad coincide en la gran mayoría de ustedes, a lo mejor no en todos, pero en la gran mayoría de ustedes, con el paso a la adultez legal incluso, ¿no es cierto? Normalmente coincide con el momento en que cumplen 18 años. Y esa cuestión cambia radicalmente la manera en la que ustedes van a vivir de aquí en adelante. La adultez supone autonomía, pero también supone, obviamente, responsabilidad. Entonces, esta idea de independencia y autonomía, estos derechos que ustedes adquieren cuando se transforman en adultos, vienen aparejados, estimados jóvenes, de un sentido de la responsabilidad. O sea, de hecho, incluso legal. Son imputables de las cosas que hagan, decidan, ¿no es cierto?, y digan de aquí en adelante. La primera gran bienvenida que quiero darle es una bienvenida a la adultez, con todo lo que eso significa, y ese es un momento de quiebre entre las etapas anteriores, que seguro tuvieron muchísimo interés, la infancia, la adolescencia, y lo que queda de aquí en adelante en que van a ser adultos. Adultos significa tomar sus propias decisiones, significa definir un curso de vida y hacerse cargo de eso.
La segunda bienvenida es a la condición de universitarios. La condición de universitarios es mucho más que la carrera que escogen. Es un privilegio, en primer lugar. Ser universitario es un privilegio. No todos son universitarios. Muchos de los que quisieran ser universitarios no llegan a esta situación en la que están ustedes hoy día aquí. Y tiene que ver con la definición de un proyecto de futuro. Una condición maravillosa. Y probablemente, estimados jóvenes, cuando ustedes conversan con adultos mucho mayores que ustedes, les van a decir que el periodo, estos años que uno pasa en la universidad, son de los mejores de la vida. Y eso tiene una explicación. Lo de antes probablemente estaba marcado por la preparación para llegar a este momento. Cumplir los requisitos, pasar las pruebas, etc. Y lo que viene después de la universidad está marcado por las responsabilidades de la vida adulta. La universidad, en cambio, son los años de experimentación, de prueba y error, de definir camino, equivocarse, dar vuelta atrás, de experimentar. Eso es la universidad. No es solamente un checklist de un conjunto de asignaturas que tengo que aprobar. Es mucho más que eso. Son los encuentros con personas, son las oportunidades que se ponen por delante, son las experiencias de vida que los van a ayudar a construir el yo con el que van a convivir el resto de los años que tengan. La primera bienvenida es la bienvenida a la adultez. La segunda bienvenida es la bienvenida a la condición universitaria. Y la tercera bienvenida, estimados estudiantes, es la bienvenida a la Universidad Andrés Bello. La Universidad Andrés Bello es mucho más incluso que una carrera o una facultad. Es una plataforma extraordinaria de oportunidades, de encuentros, que están diseñados para poner por delante de ustedes esos desafíos que los van a ayudar en esta construcción de la personalidad que los va a acompañar los años que vengan. Oportunidades que van mucho más allá de una malla curricular. Es un conjunto de oportunidades en diversos planos que probablemente hoy día ni se imaginan. Planos artísticos, científicos, deportivos, espirituales, de todo orden de cosas. Y un alumno inteligente y estratega, como seguramente son cada uno de ustedes, entiende que esas oportunidades van a llegar y les saca el máximo trote posible. La condición de estudiante de la Universidad Andrés Bello no es solo el de la inscripción en un programa académico, es el de formar parte de una comunidad intelectual activa, exigente, crítica, que ofrece, y depende de ustedes aprovechar, ¿no es cierto?, este abanico enorme de oportunidades. Y la última bienvenida que les quiero dar es la bienvenida a Campus Creativo. La bienvenida a Campus Creativo es esa condición de la que hablaba Juliano, de carreras que buscan no solo el núcleo duro de cada una de las disciplinas, ser arquitecto, ser diseñador, ser publicista, sino que experimentar en esos espacios interdisciplinares, en las fronteras, en esos nichos aún insuficientemente explorados entre una disciplina y otra, donde estamos seguros que van a encontrar una buena parte de las oportunidades que, bien aprovechadas, van a construir carreras especiales, potentes, singulares. Eso es Campus Creativo. Estimados jóvenes, estoy aquí para darles todas esas bienvenidas al mismo tiempo. La bienvenida a la condición de adulto, la bienvenida a la condición de universitario, la bienvenida a la Universidad Andrés Bello y la bienvenida a Campus Creativo. Es un cambio radical de vida, es un cambio desafiante, extraordinario y único, y es un honor para nosotros acompañarlos en ese proceso. Muchas gracias. Bien, es momento de presentar a nuestro invitado, quien nos va a dedicar una presentación, ¿ya? Que esperamos le puedan sacar el máximo partido, el máximo provecho. Nuestro invitado, Ignacio Bisbal Grandal, es doctor, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente dirige el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío. Tiene 28 años de experiencia profesional, y viene como profesor universitario, en España y Chile. Es profesor de urbanismo e investigador del Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinarios y Red SOS Natura del CITED.
Su campo de investigación se centra en el estudio de la forma urbana, específicamente en evolución morfológica, así como en el análisis de la evolución histórica y contemporánea del paisaje. Actualmente forma parte de un grupo de investigación sobre el proyecto Fondesit sobre una nueva morfología residencial en Chile. Ha publicado numerosos artículos y es autor de 4 libros. El último se llama Concepción en cartas, mapas y planos, aproximaciones a una cartografía histórica, que me parece mucho, Ignacio, que es parte de la presentación que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Así es que con ustedes dejo a Ignacio Bisbal. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles, por supuesto, la instancia de invitarme a esta conferencia, a esta charla inaugural. Para mí es bueno, un orgullo y una ilusión tremenda dirigirme a gente que comienza ahora mismo esta andadura de los estudios universitarios. Efectivamente, entrar en el mundo adulto, entrar en la universidad, tiene un cambio, ¿no?, muchas veces en el modo de afrontar la vida y también en las propias actitudes y perspectivas que uno se sitúa, ¿no? Podríamos decir que en ese momento uno empieza a pensar en a qué quiere destinar su tiempo, su esfuerzo, cómo puede contribuir a la sociedad. Todo ese tipo de cuestiones creo que son muy relevantes y bueno, y me hace especial ilusión precisamente dirigirme a ustedes en este momento en el que están comenzando esa andadura. Bien, yo, como muchas gracias bueno, a Juliano por la presentación que me ha hecho, muchas gracias por supuesto a las autoridades que nos acompañan, el señor decano, el señor vicerrector, los directores de escuela. Yo voy a hablarles de aquello a lo que me dedico y que ha sido mi pasión, ¿no?, de los últimos años, que es el análisis del territorio y el paisaje, entendiendo el paisaje como algo que, en cierta manera, un concepto que trasciende la idea de territorio, ¿no? Territorio básicamente se refiere a una realidad física, pero cuando hablamos del paisaje nos estamos refiriendo fundamentalmente a también toda una construcción cultural en torno a ese territorio. Es decir, que las culturas, cuando habitan un territorio, no solo lo pisan, no solo lo utilizan, sino que también crean todo un imaginario, una manera de pensar, de inventar, de expresar, ¿no?, y de transmitir ese territorio. Y eso es un paisaje. Así que a lo largo de esta charla de hoy les voy a hablar sobre cómo se construyó en el caso de Chile ese imaginario, ese paisaje a lo largo del tiempo. Lo voy a hacer a partir de un libro que publiqué hace un año, que es Concepción en cartas, mapas y planos, aproximación a una cartografía histórica, que es un libro que fundamentalmente lo que hace es recoger la amplia, profunda y rica cartografía que hay en torno a la región y en torno a esta parte del país, aunque veremos que hay planos mucho más amplios, planos mucho más chicos, ¿no? Es decir, el ámbito de actuación es enorme. Pero no voy a hablar únicamente de los diferentes planos, técnicas cartográficas. Lo que me interesa fundamentalmente es hablar sobre cómo la cartografía es una manera de ver el mundo y una manera de contar el mundo. Es decir, una manera de imaginar el mundo y tratar de reducirlo, esencializarlo en un papel, en un trozo de papel que a gente que muchas veces está muy distante hay que explicarle en qué consiste eso. Bien, entonces tienen que situarse, a ver si puedo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Ah, ahí está. Perfecto. Entonces tienen que situarse, y claro, yo les voy a hablar desde la perspectiva de quienes construyeron la cartografía, que fundamentalmente fueron europeos los que en este territorio, ¿no?, habitado por otras culturas, llegaron con nuevas técnicas que les permitieron hacer una imaginación y reconstrucción de ese mundo, ¿no? Entonces tienen que situarse en esta posición, ¿no? Esta gente que llega en estos precarios barcos, ¿no?,
y que se encuentran ante un territorio verdaderamente inmenso, gigantesco, inabordable, vastísimo, inacabable, ¿no? Y cómo uno empieza a habitarlo, cómo uno empieza a imaginarlo y cómo empieza uno a transmitirlo. Creo que ese es un aspecto que es esencial, ¿no? Cualquiera de nosotros trata de trasladarse a ese momento histórico y verdaderamente el reto es mayúsculo, es muy difícil afrontar eso. Entonces voy a referirme un poco a cómo se va construyendo este mapa, esta cartografía, ¿no?, de este territorio que es Chile, ¿no?, a través de algunos mapas que nos van a hablar de cómo este paisaje se ha imaginado, cómo se ha utilizado como instrumento político, ¿no? También cómo se ha racionalizado y cómo se ha analizado separado en partes, ¿no? También cómo se ha construido y finalmente cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a empezar por estos esbozos y primeros trazos que se han hecho sobre el territorio de Chile, sobre su paisaje. Fíjense esta cartografía, ¿no?, este mapa que es de 1534, ¿no? Perdón. Y fíjense en cómo está trazado. Lo primero que se aprecia del continente americano es su borde, su costa, ¿no? Y en este mapa todavía esa costa era desconocida. Y el último territorio, ¿no?, que se llega a conocer de América del Sur es precisamente este tramo, ¿no?, que aquí aproximadamente va desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile. Porque era un mar muy complejo, porque las primeras expediciones partieron del norte hacia el sur y luego, a partir de Magallanes, empiezan a explorar la costa desde el sur también. Y justo esta zona, ¿no?, es la última que se conoce. Y estos primeros mapas intentan decir, esto tiene este tamaño, este continente tiene este tamaño. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Este es el espacio. Cómo durante muchos años, de hecho, este continente se pensaba que estaba conectado con la Antártida, ¿no? Y, de hecho, no fue Magallanes el que rompió esa idea, sino que, curiosamente, fueron los ingleses los que, a partir de la expedición de Drake, empezaron a cartografiar el Cabo de Hornos, ¿no?, y toda la Tierra del Fuego, y empezaron a dibujar, ¿no?, un mapa más completo, ¿no? Porque el Estrecho de Magallanes se dibujaba, pero al sur del Estrecho de Magallanes se continuaba hasta la Antártida, ¿no? Se entendía que eso se continuaba hasta la Antártida. Bien, aquí podemos ver cosas maravillosas, ¿no? El Amazonas, ¿no?, como un río enorme que se adentra, no sabemos exactamente cómo, ¿no? Pero el territorio es ignoto. De hecho, se le llamaba así, se le llamaba terra incógnita, lugar absolutamente desconocido, ¿no? Este es de 1575, de Luis de Velasco, y fíjense, de Juan de Velasco, perdón, y fíjense, este es el primer mapa de Chile, el primer mapa que cuenta el territorio chileno. ¿Y qué aparece? Bueno, aparece un mapa estrecho y largo, ¿no?, que esta zona de aquí, para que se hagan una idea, viene a ser Chiloé y las Guaitecas. Esta parte no se sabía muy bien, era demasiado desordenada para poder cartografiarla todavía. Pero esta estructura del territorio, que ya tiene algunos puertos, ensenadas y bahías, básicamente se entiende como una franja estrecha entre la cordillera y el mar, surcada por ríos transversales. Para mí, no sé qué piensan ustedes, pero para mí, imaginarse eso apenas 50, 60 años, ¿no?, después de haberlo recorrido, es extraordinario. Hay que hacer un ejercicio de imaginación para comprender esto y para poder dibujarlo y transmitirlo, que para mí, ¿no?, escapa con mucho mi capacidad de entender un territorio. Verdaderamente había que tener no solo un arrojo y una valentía, sino una capacidad de imaginación notable para empezar a comprender este territorio y cómo estaba articulado. Bueno, aquí lo podemos ver en una copia posterior, un poquito más grande, ¿no? Y fíjense, podemos ver algunos ríos. Parece que estos son trazos hechos al azar, pero ya por ejemplo, se adivina que el río Biobío se bifurca, ¿no? Aquí tenemos el Laja, y que después cambia su orientación hacia el sur. Esto es algo que es notable,
No es nada sencillo, y estos primeros esbozos, estos bocetos, ¿no?, ya están transmitiendo un conocimiento que trata de ser cierto y verdadero, ¿no? Aquí podemos ver que muchos de estos ríos ya se comprende y se ha alcanzado que llegan a lagos. Y estos viajeros tratan de contar esto a la corona, ¿no?, a la monarquía española, que en ese momento entendía el valor estratégico de esta cartografía. Esta cartografía era un instrumento de poder, ¿no? Y vamos a ver después eso en qué deriva, ¿no? Cómo se construye una política y cómo el poder se establece gracias a la cartografía. Porque estos conocimientos eran conocimientos que se iban transmitiendo de muchas fuentes y que acababan en un plano, en un solo plano general del que solo se conserva, ¿no?, un par de copias, y que se iba transformando a lo largo del tiempo. A medida que iban llegando nuevos conocimientos, se iban incorporando a ese plano, que era un plano de certidumbre. Y ese plano y esa información, por supuesto, era secreta. Para que se hagan una idea, cualquier nave apresada por otras naciones debía arrojar toda la información cartográfica al agua, porque era verdaderamente, pues, algo equivalente a lo que hoy en día es, no sé, los conocimientos sobre el procesamiento de las tierras raras, por ejemplo, ¿no? Bien, esta es la primera imagen que yo he encontrado de la bahía de Concepción. Y esta imagen pertenece a un plano de derrotero, ¿no?, a un plano que en realidad es un libro, ¿no?, un libro de, como dice aquí, ¿no?, mapas de las costas de Américas en el Mar del Sur, desde la última población de españoles en ellas, que es la ciudad de Compostela, ¿no? Esta cartografía lo que tiene es un recorrido hecho en barco desde las costas de América Central hasta el Cabo de Hornos, y va contando página a página cómo es esa costa, dónde hay una ensenada, dónde se puede, por ejemplo, fondear el barco, dónde hay ciudades, dónde hay islas, roqueríos, zonas peligrosas, ¿no?, etcétera. Este plano de derrotero efectivamente era un plano, un libro estratégico, y la monarquía lo guardaba celosamente. Pero un pirata llamado Sharp, que a lo mejor a la gente que venga del norte le sonará, ¿no?, a la gente que venga de Coquimbo la Serena, porque este pirata atacó esa ciudad, logró, de un barco español, logró extraer ese libro. Lo llevó a Inglaterra y ahí se multiplicó. Y existen múltiples versiones de este original, que es el que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Esta cartografía, ¿qué nos muestra? Nos muestra, fíjense, ¿no?, la ciudad de Concepción, o sea, el actual Penco, ¿no?, nos muestra toda la bahía. Esto es la isla Quiriquina. Aquí tienen la bahía de San Vicente, ¿no? Entonces está muy deformado, verdaderamente es casi, nos parecerá casi una broma, ¿no? Pero ¿cómo puede la gente dibujar así un mapa y pretender, ¿no?, que con esto sea guía para otros? Pero hay que pensar que estos mapas son mapas construidos por gente que, por supuesto, no tenía los conocimientos cartográficos que se desarrollaron a partir del siglo XVIII, ¿no?, pero al mismo tiempo trataban de transmitir a gente que era como ellos, y trataban de dibujarles y expresar gráficamente eso. Ustedes que van a estudiar, ¿no?, carreras que están muy vinculadas a la imagen y al diseño y a cómo se transmiten ideas, tienen que tener en cuenta esto, ¿no?, cómo se cuenta lo recién visto y cómo puedo lograr que alguien que vive muy lejos pueda entender qué es lo que le estoy contando cuando lo que estoy viendo es algo que ven por primera vez mis ojos, ¿no? Bueno, si vemos esta costa, por ejemplo, aquí tengo el tramo entre Coquimbo, La Serena y Viña del Mar, y en este plano, en este libro de derrotero, está contado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mapas. Esa distancia, para que se hagan una idea, es de unos 400 kilómetros, y, por lo tanto, cada mapa aborda aproximadamente unos 60 kilómetros, que viene a ser más o menos lo que uno de estos galeones, ¿no?, del siglo XVII recorría en un día. Así que aquí lo que tenemos es lo que a lo largo del día se puede ver, ¿no?
desde la costa, paseando por aquí. Y, bueno, por supuesto, está relacionado y podemos empezar a encontrar dónde está cada uno de esos puntos. Es todo un ejercicio casi de investigación, ¿no?, de detective, tratar de encontrar a qué corresponde cada ensenada, cada montaña, cada barranco que llega al mar, ¿no? Pero lo interesante es lo útil que es esta información, porque si yo voy recorriendo la costa en un barco, aquí voy a saber cuántas páginas, es decir, cuántos días me quedan hasta llegar a un puerto, dónde voy a poder encontrar agua fresca, dónde voy a poder fondear, dónde puedo tener a lo mejor corrientes o arrecifes, ¿no?, que puedan ser peligrosos. Por lo tanto, esta información es clave, ¿no? Y con esto, por primera vez, empezamos a imaginar y ver y entender ese territorio. Por supuesto, también está utilizado por las otras potencias, ¿no?, que también llegan a este territorio. Aquí podemos ver algunas imágenes de la expedición de Joris van Spilbergen, un pirata holandés, que llega y asalta, como podemos ver aquí, La Mocha, Santa María, Concepción y Valparaíso, ¿no? Bombardea algunas de estas ciudades. Bueno, tienen un conflicto, ¿no?, allí con algunos indígenas en la isla Mocha, y posteriormente tienen una batalla en la isla Santa María y posteriormente en Concepción, ¿no? Finalmente bombardean Valparaíso y continúan su viaje. Fíjense en cómo hay toda una narrativa, esto es casi un cómic, ¿no?, que nos empieza a explicar cómo transcurre una historia, ¿no?, cómo estos barcos se van situando en diferentes posiciones. Fíjense que se pone mucha atención, por ejemplo, a la orientación de las velas, los vientos dominantes, cómo abordan, por ejemplo, la llegada a tierra, etcétera, ¿no? Es una información muy interesante porque nos ayuda a componer ese mapa. Y este es un mapa extraordinario, que es un mapa que es político e histórico, aunque parece un esquema un tanto burdo, ¿no?, parece casi una especie como de pescado tendido, ¿no?, un congrio, ¿no?, en una mesa, pero fíjense lo sintético que es. Bueno, en primer lugar tenemos arriba la cordillera, tenemos el Valle Central, donde está Santiago y la ciudad de Chillán, esta zona que es la cordillera de la costa, y luego toda la llanura litoral. En esencia, eso es Chile, ¿no?, surcado transversalmente por ríos. Aquí la parte norte no le interesa mucho, dice despobladas casi 600 leguas, ¿no?, desierto. Llegue usted hasta aquí, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante, es como si todo el sur del país se comprimiera, ¿no? Aquí podemos ver algunas ciudades, ¿no? Aquí está Valparaíso, Santiago, Concepción. Este es el río Biobío, ¿no? Y aquí tenemos el río Imperial, que se llamaba entonces, ¿no? Y aquí estaba la ciudad de la Imperial. Pero fíjense que todas las ciudades que están al sur están tachadas. Vamos a verlo ampliado, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que este plano históricamente tiene mucho valor. En primer lugar, porque por primera vez aparecen palabras en mapudungún. Aparecen los territorios mapuches, que básicamente lo que están diciendo es: de este río hacia abajo, olvídese, ¿no? Esto ya no pertenece a la corona española porque han sido destruidas todas las famosas 7 ciudades al sur. Solo queda aquí la ciudad de Ancud, de Castro, ¿no?, al sur del canal de Chacao, y todo lo demás ha sido destruido. Tan solo podemos decir quedan algunas misiones, ¿no?, que se encuentran en la costa, en la zona de Arauco, y ya podemos entender que aquí hay diferentes territorios que pertenecen a la población indígena. Y verdaderamente este esquema, que fue hecho por Luis de Valdivia, trata de convencer a la monarquía de que hace falta plantear otro modelo de guerra. Ya no puede ser ofensiva, sino defensiva. Hay que marcar una frontera y hay que empezar a establecer otro tipo de relaciones con la población que vive este lado. Por lo tanto, es el reconocimiento, ¿de acuerdo?, de los límites, ¿no?, de ese imperio que iba avanzando hacia el sur del continente. Bueno, este otro, que también es muy interesante, es parecido, es de Diego de Ocaña, ¿no?, un monje que en esos años está recorriendo el sur de Chile y es sorprendido, ¿no?, por Curalaba. Recuerden, batalla de Curalaba, 1598, es el momento en el que empieza toda esa sublevación que destruye las 7 ciudades del sur, al sur del río Biobío.
y él empieza a contar qué hay aquí, ¿no? A mí me interesan cosas como, por ejemplo, dice, esta es la ciénaga de Purén, dice, la mayor fortaleza de los indios, ¿no? Lo que viene a decir es que aquí está el origen de ese poder, ¿no? Bien, avanzando, ¿no?, un poco en el tiempo, vemos cómo va mejorando la técnica cartográfica. La manera en la que se imagina ese territorio cada vez empieza, ¿no?, como en el cuento de Borges, a tener una mayor, podríamos decir, un vínculo más exacto con la realidad, ¿no? Este plano, el famoso plano de Ovalle, ¿no?, lo que nos cuenta es el mapa de Chile, desde Chiloé hasta el norte, ¿no?, con todos los ríos, perdón, desde Tierra del Fuego hasta el norte, aquí tenemos Chiloé, todo esto es el mar interior de Chiloé, y cuando lo vemos en grande podemos apreciar que empieza a generar ya todo un imaginario, ¿no?, en torno a las criaturas que hay en el interior, las poblaciones, todo muy pasado por el filtro de su propia cultura. Si veis los pumas que parecen leones, ¿no?, o vemos a estos mapuches que en realidad tienen un aspecto, no sabría decir, ¿no?, entre una especie de guerrero griego, ¿no?, pero con plumas, una cosa muy extraña, ¿no? Por supuesto aparecen monstruos en el mar, ¿no?, y aparece toda una mitología asociada a lo que significa este lugar fantástico, extraordinario, con esas montañas inmensas. Fíjense y mapuches, aparece un mapa de la ciudad de Santiago y aparecen también algunas de las batallas que en ese momento se habían estado realizando. Y aparece un aspecto que es esencial, ¿no?, y es que aquí pone, fíjense, en el río Biobío, a un lado pone Presidium Hispanorum, es decir, el territorio de los españoles, y aquí Confinia Belli, es decir, el territorio que no es suyo. Y fíjense, ¿no?, que hay una división y aparece un espacio intermedio. Ese espacio intermedio, que fue un espacio de negociación entre españoles y mapuches, es la isla del Laja, ¿no?, es decir, el espacio entre el río Laja y el río Biobío. Bueno, en esa época también militares y científicos tienen que tener en cuenta que la exploración del Pacífico la hacen franceses, españoles, holandeses, ingleses, que van a atravesar por el Cabo de Hornos. Y todos ellos recalan en este territorio, todos ellos llegan a Concepción. Así que tenemos a los mejores cartógrafos del planeta que a lo largo del siglo XVIII levantan la cartografía de Concepción. Este, por ejemplo, es el plano de Freyssier, ¿no?, conocido porque fue el que llevó la frutilla, digamos, a Europa, la frutilla chilena, pero además era un militar muy competente, había desarrollado gran parte de las fortificaciones francesas y también era espía. Y aunque en ese momento España y Francia estaban aliados, él hace un reconocimiento exhaustivo de la ciudad de Penco, de Concepción, con sus cañones, con su guarnición, etcétera, etcétera, ¿no? También los españoles utilizan el mapa como una manera de expresar relaciones de poder y también establecer estrategias militares. En este mapa podemos ver la posición de los fuertes que a lo largo de la isla del Laja precisamente trataban de consolidar el espacio de dominio español entre el Laja y el río Biobío. Y por primera vez empezamos a encontrar planos ya de gran fidelidad. De gran fidelidad, excepto, ¿no?, lo que nos encontramos al sur del Biobío, donde los españoles tenían muy poca, muy escasa posibilidad de acceder. Y fíjense, aquí tienen nombres como, por ejemplo, indios poco conocidos, indios desconocidos, ¿de acuerdo? De tal manera que, en realidad, lo que están transmitiendo muchas veces es la falta de conocimiento de un territorio. Todo lo que queda al sur del río Bío es un territorio muy difícil de establecer. Conocen algunos de los ríos, los lagos están casi todos mal colocados,
no se reconoce todavía el Llanquihue, ¿no? Entonces, verdaderamente, en los mapas de cada época no solo nos cuentan lo que se conoce de un paisaje, de un territorio, nos cuentan también lo que se desconoce, ¿no? Donde también hay errores, donde hay invención, ¿no? La precisión, por lo tanto, de la línea es clave, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta y cómo se cuenta? Este es uno de los mejores mapas que hay de la Bahía de Concepción, está hecho por José de Moraleda, ¿no? Y nos cuenta, fíjense, de manera extraordinaria, cómo es el sistema hídrico del Andalién llegando a Rocuán, ¿no? De hecho, esta cartografía hoy en día se puede utilizar para entender cómo, ¿no? Cómo está operando el humedal, ¿no? Cómo era originalmente la Isla del Rey, la Isla Rocuán, ahí las tienen, ¿no? Y fíjense, muy interesante, aquí aparece la ciudad de Penco ya medio borrada, porque este es de 1785, y aparece una ciudad que aquí se está desarrollando, que es la nueva ciudad de Concepción. Por lo tanto, este mapa de lo que nos está hablando también es no solo de una carta náutica para navegantes, que es la ocupación principal de Moraleda, sino también nos está contando qué está ocurriendo en ese momento en el territorio. Y esto es muy interesante. El mapa no solo describe un territorio, sino que es una narración. Nos cuenta una historia, ¿de acuerdo?, a través de una imagen sintética. Bueno, aquí lo podemos ver más grande, ¿no? Fíjense el extraordinario detalle que nos permite ahora mismo, por ejemplo, reconocer por dónde se producían los pasos fundamentales y los caminos que conectaban Talcahuano con Concepción. Este es el río Biobío, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver la barra del Biobío, ¿no? Bueno, aquí, en realidad la barra es esta, aquí lo que tenemos son unos pequeños arrecifes y el río, esto es una cosa que se ha discutido mucho, ¿no? El río llevaba más arena, llevaba menos. Bueno, aquí podemos ver que su aspecto era bastante similar al de ahora, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es, bueno, debido a las graveras que hay en el lado más cercano a Concepción, el río, ¿no? Perdón, en el lado más cercano a Talcahuano, a San Pedro, el río ha ido excavándose más aquí y aquí ha ido acumulando depósitos, ¿no? Bueno. Extraordinario, ¿no? Este mapa tiene una calidad verdaderamente increíble. Moraleda, él estuvo trabajando con la expedición francesa que vino a medir el meridiano terrestre. Esta gente utilizaba las últimas técnicas cartográficas. Tienen que tener en cuenta que en ese momento se está empezando a utilizar el sextante, ¿no? Se está empezando a utilizar también los cuadrantes que permiten una medición precisa de la latitud, no así de la longitud terrestre. La longitud terrestre fue algo que no se pudo medir hasta el siglo XIX, cuando los ingleses empiezan a utilizar cronómetros, ¿no? El cronómetro, es decir, el tiempo como una manera de medir exacta, de medir distancias y por lo tanto, y también de medir, por ejemplo, la posición respecto del Sol, de tal manera que podemos medir la longitud, la distancia a la que nos desplazamos en sentido este-oeste. Bien. Y finalmente, esta mirada política también afecta, por supuesto, a las batallas y a las guerras. Este es un mapa de la Guerra de Independencia, donde podemos ver la batalla que se da sobre la ciudad de Concepción, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, las cañoneras españolas que se asientan en el río Biobío, cuáles son las rutas de acceso a través del gigantesco humedal Paicabí, que hoy en día ya casi no queda nada de eso, ¿no? Pero a los pies del Chepe surgía este gran humedal que luego se adentraba hasta Rocuán, ¿no? Y podemos ver también algunas de las lagunas, ¿no? La laguna del Gavilán, la laguna de las Tres Pascualas, esta otra laguna, que en realidad es un humedal y que hoy en día es esta calle Rodríguez, Manuel Rodríguez, ¿no? Aquí tienen el origen de la calle Manuel Rodríguez. Por lo tanto, los mapas no solo nos hablan, ¿no?, de lo que en un momento interesaba, ¿no?, cómo atacar una ciudad, sino que también nos hablan de cómo era ese territorio y de cómo ese territorio se ha transformado hasta la actualidad, ¿no? Por lo tanto, toda esta época es una época en la que se racionaliza la construcción de la construcción del territorio, se analiza muy bien en sus partes y también sirve para la fundación exacta, ¿no?, para el trazado de ciudades. Así que les voy a enseñar ahora mismo cómo se tomó algunas decisiones para fundar Concepción, o para refundarla más bien. Cuando el terremoto de 1751 destruye totalmente Penco, se decide trasladar la ciudad a otro sitio y se empiezan a mirar diferentes alternativas.
Esta es una de los mapas que expresa una de esas alternativas, que era ¿qué pasa si nos vamos a Punta de Parra? Así que se empieza a analizar cómo llega el agua, ¿no? Qué tamaño tiene la parte llana de Punta de Parra. Finalmente se descarta precisamente porque tiene poca agua, porque es muy pequeño y ahí no les va a caber la ciudad, ¿no? Y, bueno, aquí lo pueden ver un poco más en detalle, ¿no? Se explora muy bien, ¿no?, este espacio, se ve, ¿no?, que era un espacio con mucha vegetación. Aquí pueden ver, ¿no?, el estero y sus diferentes ramas, y la Punta de Parra, que es esta, ¿no?, que tiene aquí al sur otro estero, era un espacio que no acababa de acomodarse a las necesidades de la nueva ciudad. Finalmente, este es otro de los planos que se utiliza, es maravilloso, está boca abajo. Esto es la Bahía de Concepción y esto es el río Biobío, y aquí se puede ver la nueva localización de Concepción, muy condicionada por el cerro, muy condicionada por este humedal, que es donde ahora está actualmente la Universidad de Concepción, por eso se inunda, ¿no? Este es el estero del Cárcamo, esta es la laguna de las Tres Pascualas, y aquí había un canal que los conectaba y que daba hacia el Andalién. Por aquí sale el río Nonguén, el estero Nonguén. Y, bueno, aquí podemos ver un poco toda la distribución con el gran humedal Paicabí al que me refería, que llega hasta Rocuán, ¿no? Bueno, aquí lo podemos ver un poquito más en detalle, ¿no? Fíjense que muchas veces se ha especulado sobre cuál es el origen de la traza de Concepción, los vientos, no sé qué, y en realidad lo que podemos ver es que tiene una lógica, ¿no?, muy marcada que viene dada por la presencia del Cerro Gavilán, el actual Cerro Amarillo, ¿no? Al otro lado el Cerro Caracol, separarse suficientemente del río Biobío para evitar las crecidas y separarse también, y aquí queda una pequeña zona de expansión, entre el estero de las Tres Pascualas y el estero del Cárcamo, que va pegado al actual Roosevelt, ¿no? Este es el primer mapa, ¿no?, donde en realidad se sitúan las parcelas sobre las que va a construirse la nueva ciudad, ¿no? Fíjense, es casi un esquema abstracto, ¿no? Este es un mapa que no es un mapa, en realidad es casi, digamos, un acta notarial, que lo que está diciendo es, estas son las tierras de estas personas y tienen tanta superficie y esto mide, y aquí vamos a situar la nueva ciudad, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, otros mapas posteriores que nos van contando ya cómo se va a ocupar esta ciudad. Y es muy interesante porque aparece el primer espacio público de Concepción, la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas, que es, en ese momento, no se entiende como hoy en día el espacio público. Por supuesto también, ¿no?, un espacio donde cabe la expresión, ¿no?, digamos, de cualquier posición, ¿no?, podríamos decir, de cualquier manifestación popular. Pero fundamentalmente era un espacio sujeto y articulado en torno al poder, ¿no? Ahí estaba la catedral, que está marcada aquí, y aquí estaba la iglesia de los jesuitas. Iglesia que finalmente nunca se hizo porque, como saben, en 1767, con la pragmática sanción, se expulsa a los jesuitas del Reino de España, ¿no? Bueno, qué interesante ver, ¿no?, las zonas de huertas pegadas al Caracol, la laguna y el estero del Gavilán, las viñas que hay a este lado, la posición de toda la vegetación, ¿no?, que había en el margen hasta el río Biobío, la laguna de las Tres Pascualas, ¿no? Todo esto nos da una recomposición que luego ha sido muy útil para pensar en cómo esto cambia en el futuro, ¿no? Bien, bueno, ahí tenemos, ven cómo se va agrupando el poder, estas letras, ¿no?, que ahí están, ¿no?, la catedral, los cuarteles, el palacio, las casas reales, todo está situado en torno a la Plaza Real, y los conventos se articulan a distancias regulares en torno a la plaza, ¿no? Este esquema, que es un esquema clásico de las ciudades de colonia, es un esquema de construcción del poder y de articulación del poder, por lo tanto, mayor cercanía a la Plaza de Armas significa mayor poder, ¿no? Bien, bueno, otros mapas de la fundación de la ciudad, la distribución de la ciudad en cuartos, ¿no? La forma de la ciudad de hoy en día deriva directamente de estas ciudades. Y de estos planos, ¿no?, de esta división del suelo, esta regulación de la propiedad, ¿no? Y este es el esquema de la catedral que se proyectó precisamente en ese momento para la ciudad de Concepción, su primera portada de catedral, ¿no?, con torres bajitas, como ven, debido a los terremotos.
Bien, y hoy en día, ¿no? ¿Para qué nos sirven todos estos mapas? ¿Cómo lo utilizamos hoy en día? Bueno, yo lo sigo utilizando y lo sigo mirando como una manera de mirar ese pasado. Yo imagino el pasado a través de los mapas. Y utilizamos estos mapas para recomponer cómo era ese paisaje y cómo ese paisaje afecta al paisaje contemporáneo. Fíjense, por ejemplo, que gracias a esos mapas y a otros del siglo XIX y del siglo XX también, hemos podido entender cómo funcionaba este sistema de humedales. Hemos podido entender cómo operaba el esquema, ¿no?, de Manuel Rodríguez con la laguna de las Tres Pascualas y el sistema hídrico que ha dado lugar al trazado de las principales vías que hoy en día están en la ciudad de Concepción. Pero además, bueno, este es un poco el ejercicio que hacíamos, ¿no? Juntábamos los planos, los fusionábamos, los corregíamos, etcétera, para desarrollarlo. Pero además hemos podido ver otras cosas, y es cómo se ha transformado el paisaje, qué alteraciones ha hecho el ser humano sobre, por ejemplo, estas puntas que desaparecieron para poder desarrollar avenidas, para poder construir la Universidad de Concepción, para poder trazar la autopista, ¿no?, la costanera que pasa por este lado del Cerro Chepe. También podemos ver cómo ha ido desapareciendo toda la red hídrica, ¿no?, que ahora mismo ya no está, y por supuesto las decisiones fundamentales que afectaron a la construcción de la ciudad. Finalmente quiero terminar con una imagen, ¿no?, que es la imagen que hubo en Concepción, esta ciudad destruida tantas veces, esta ciudad mártir que llaman, ¿no? Esta es una vista de Concepción de 1829, está hecha desde el Cerro Caracol y mira, por lo tanto, hacia la bahía, ¿no?, hacia Talcahuano, podríamos decir. Muy interesante, aparece aquí la lobelia tupa, el tabaco del diablo, ¿no? Aparecen algunas de las especies que hoy en día todavía están presentes, ¿no? Pero fíjense las características de la ciudad, ¿no? Qué ciudad tan armónica, con estas elementos que sobresalen, que son las torres de las iglesias, ¿no? La catedral, los conventos, una ciudad llena de huertos y llena de patios, ¿no? Y verdaderamente una ciudad que la pregunta que nos hacemos hoy en día es cómo estamos creciendo, cómo está cambiando la ciudad, cómo, ¿no?, los arquitectos siguen pensando en la ciudad, ¿no?, cómo hemos incorporado las nuevas necesidades y si finalmente podemos alcanzar otro nivel de armonía, ¿no?, como el que se ve en esta imagen, que probablemente no era real, pero tampoco debía ser demasiado imaginado. Bien, eso es todo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ignacio, por esta maravillosa presentación. Quedamos todos, bueno, por lo menos ahí en la primera fila yo miraba las caras, estábamos todos fascinados mirando esas imágenes. Increíble toda la historia que tenemos y que de repente no sabemos. Todo pasando aquí en Concepción. Yo creo que acaban de ver una charla muy interesante, sobre todo para ustedes que son penquistas, a los que son de acá de la zona, sienten probablemente una relación y un apego más fuerte con la presentación, pero aún así para cualquiera sigue siendo una presentación de mucho valor y muy importante. Así que ojalá que haya quedado bien grabada aquí en la retina. Muchísimas gracias, Ignacio. Por favor, un fuerte aplauso de nuevo para Ignacio. Y ahora pasamos a nuestro último bloque, a la última parte, donde a ustedes, queridos estudiantes, les va a tocar desarrollar una actividad, ¿ya? Así es que vayan preparándose. Y para eso quiero invitar a esta testera a Francisco García, que es la persona que está a cargo del CREA, el famoso CREA, que pido perdón, se me olvidó explicar al principio de la presentación, pero que Ricardo hizo también una explicación de lo que era, una unidad, ¿cierto?, que va a estar acompañándolos durante toda su carrera, su trayectoria, y que se van a ir dando cuenta que a través de distintos trabajos, distintas actividades, ¿cierto?, por ejemplo como esta, van dándole fuerza al proyecto desde una perspectiva creativa, ¿cierto?, comunicacional. Así es que, bueno, probablemente Francisco se los va a explicar mucho mejor que lo estoy haciendo yo, así es que lo invito adelante, por favor, Francisco. Adelante. Bien, gracias Juliano, señor vicerrector, don Carlos, mucho gusto saludarlo, a los directores y autoridades de la facultad, señor decano.
Les voy a contar un poquito de esta idea de facultad, ¿no? El Campus Creativo nace como un proyecto interdisciplinar ya hace 13 años, 14 si somos más precisos, como proyecto. Y dentro de su estructura contempló una productora interna que de alguna manera grafica el ADN de lo que la facultad quiere decir. Es decir, una productora que funciona interdisciplinarmente, que está compuesta de diseñadores, arquitectos, realizadores audiovisuales, periodistas y todo lo que tiene representación de todas las carreras de alguna manera que forman las carreras del campus creativo. En ese sentido, la unidad tiene como responsabilidad llevar adelante el programa de fomento al conocimiento. ¿Qué es el programa del fomento al conocimiento? Es todas aquellas actividades que son fuera del aula, pero que vienen a reforzar la experiencia universitaria, ¿ya? Y que como eje curatorial ha venido trabajando con ciertos temas de facultad que tienen representación en nuestros investigadores y que en los últimos tiempos han tenido que ver con el medio ambiente a través de la investigación de Tomás Errázuriz, la vida útil de las cosas, problemáticas de género a través de Paulina Vara, nuestra investigadora, que es investigadora titular de la universidad, y también la crisis de las comunicaciones. Hemos encontrado en ellas una forma de mirar el pasado, tal cual lo acabamos de hacer a través de la charla de Ignacio, el presente, ¿no es cierto?, para pensar en el futuro. Hoy día traemos una actividad que va referida a la investigación de Tomás Errázuriz, que tiene que ver con los usos diarios, ¿ya? ¿Qué son los usos diarios? La vida útil que pueden tener las cosas, pero mirado a través de la vida útil que puede tener el diario. Tengo entendido que a ustedes se les invitó a traer diario hoy día para hacer un trabajo, pero para eso y para entender más bien el proyecto, es que vamos a dejar un video que les dejó Tomás. Pero antes de eso, antes de ponerle play a este video, muchas gracias, también quiero contarles que la unidad del CREA, desde la llegada de nuestro decano, ha tenido una reformulación a hacer una oficina de proyectos profesionales, ¿ya? Esta idea del trabajo interdisciplinar ha pasado y ha trascendido las barreras de la propia unidad y hemos estado llamados a armar equipos de trabajo por proyecto con nuestra comunidad académica, alumnos y exalumnos. Es decir, en un futuro, cuando a ustedes les toque atender prácticas, van a tener la posibilidad de postular, ¿no es cierto?, al ejercicio profesional a través de la unidad que tengo la suerte de dirigir y que nos vincula con el mundo profesional. Eso. Entonces, luego de este video, el llamado es a que ustedes interactúen con el material que trajeron y por otra parte, al terminar esta charla, eso se debe desarrollar en la cancha, donde los van a estar esperando unos motes con huesillo también para amenizar esta jornada. ¿Ok? Bien, vamos con lo de Tomás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este año, al comienzo de sus carreras. Mi nombre es Tomás Errázuriz, soy profesor e investigador del Campus Creativo, trabajo acá en Santiago, aunque espero poder verlos a lo largo de sus trayectorias en algún minuto. Y estoy muy contento de poder darle la bienvenida y poder ser parte de esta celebración, de esta instancia. Lo mío no es darles un discurso ni hablarles, sino más bien quiero hacerles una invitación a hacer una mini actividad, algo pequeño que permita pensar en ciertas cosas que como cuerpo de profesores nos parece que son importantes para ustedes. Entonces, quiero empezar mostrándoles esto, un papel de diario, colocando toda nuestra atención en este objeto que es súper cotidiano, que es algo con lo cual nos relacionamos históricamente, posiblemente ya vamos con más de 100, 120 años en donde el diario ha sido un objeto recurrente. Es divertido porque quizás si uno piensa en unos 20 años más, voy a poner el diario y ya no lo van a reconocer, porque es un objeto que también está en proceso de extinción. En este periodo de cambios profundos, el diario pasa a ser algo cada vez más escaso. El diario es un objeto que es creado, diseñado, que tiene una forma especial, que tiene cierta materialidad y que tiene una función, que es comunicar, que es
llevar un mensaje que puede ser publicitario, que puede ser informativo, que puede ser de múltiples índoles, a un público general. Eh, este diario que tiene una función, me interesa hacer un breve ejercicio de pensar, bueno, aparte de eso, ¿para qué más sirve el diario? Y puede ser una pregunta que, no sé, uno podría hacerlo con muchos objetos distintos. En el caso del diario, es un objeto que creemos que es bastante paradigmático en su versatilidad. Entonces los invito a pensar, ¿para qué más sirve el diario? ¿Para qué más usan ustedes el diario? ¿Tienen diario en sus casas? ¿Dónde lo guardan? ¿Cuándo necesitan conseguir diario? ¿Para qué? Piensen quizás en la casa de sus padres o en la casa de sus abuelos. Si es que han visto que ellos usan el diario de distintas formas. Piensen en eso por mientras. Un ejercicio breve, les voy a dar unos segundos mientras yo cargo una presentación muy corta que también les quiero mostrar. Este es un proyecto que realizamos, estamos ya en la última parte, en la parte de la publicación, cuando ya toda la investigación ha sido realizada ya, y es un proyecto que realizamos con el colectivo Cosas Maravillosas, del cual formo parte, y con mi colega Ricardo Green, sociólogo y urbanista, y es un proyecto en donde lo que intentamos es poder levantar esas múltiples y fabulosas vidas alternativas que tiene el papel de diario. Entonces, nada, es un proyecto que surge un poco de nuestro propio tomar conciencia de cómo algo que supuestamente era informativo, de repente en una noche nos damos cuenta que sirve para prender un asado y que sirve después para quizás recoger una copa que se rompió, y que quizás tiene una serie de otros usos. Y lo que fuimos haciendo fue entrevistas, viendo los usos que tenían a nivel de hogares, de fuera en ámbitos laborales, y les presentamos esto de acá, que ahora solamente les voy a mostrar las portadillas de los distintos capítulos, que está organizado por abecedario. Entonces, desde usos como aislar para tapar un vidrio, para que no se cuele el frío, batallar, pensando en todos los juegos de batalla que espontáneamente hacen niños y otras personas con diario, desde arrugarlo o tener una especie de bat. Cocinar. ¿Quién pensaría que el diario sirve para cocinar? Pero sí, se mete al horno. Sí, se usa para poner debajo del pescado cuando se está sacando las escamas. Sí, también se usa como una especie de mantel o cubierta protectora para la mesa. Divertir. ¿Quién no sabe hacer un avioncito con papel de diario? Quizás hay otras cosas un poco más difíciles, como hacer un barco, o hacer juegos, o piñatas. Está lleno de cosas que se hacen con diario. Quizás, probablemente el diario es uno de esos objetos que encontramos en todos los primeros cursos escolares, en donde es un objeto fácil, que se puede transformar en múltiples cosas, y es un objeto lúdico. Voy a ir pasando distintos y se van a ir dando cuenta que probablemente muchos de los objetos que ustedes pensaron cuando yo les mostré este diario de acá, son objetos que quizás van apareciendo, y quizás hay otros que nunca habían imaginado que existían, como esto de acá, moldes para fabricar ropa. Claro, el diario tiene un tamaño distinto a otros papeles que pueden circular y por lo tanto se presta para hacer moldes. Eh, o estos usos espontáneos. En este caso tuve que yo sacar la foto. No para todos los usos teníamos personas que nos podían mostrar, sino que había otros que simplemente recordábamos. Uno envuelve el diario y se transforma en un objeto que amplifica la voz. Hermosear. Entonces está lleno de distintos usos, algunos que son muy evidentes, otros que pueden ser más rebuscados, algunos que jamás hubiésemos imaginado quizás, pero alguien descubrió que servía, como este de aquí, en donde el diario se coloca alrededor de las plantas para evitar que salga la maleza. Y es una especie de barrera protectora. Y así las plantas que se quiere cultivar no compiten con otras plantas que salen espontáneamente. Y después tenemos estos otros usos que son como de la cultura popular, en donde, claro, yo nunca he visto a alguien que le caiga un bloque de papel de diario en la cabeza. Pero en cierta forma son cosas que hemos visto o en monitos animados, o en películas, o en tiras cómicas,
en donde el diario también es parte de la imaginación y es parte de cómo, no sé, cómo la gente se imagina que pueden transcurrir ciertas escenas. Diario para limpiar, probablemente uno de los usos principales que tiene, si no pensemos en los vidrios, que el diario es incluso, muchas personas dicen, mejor que otros elementos, y no se puede limpiar vidrio si no es con diario. Y después están estos otros usos también muy extraños, pero que son altamente difundidos y muy transversales a distintos grupos. En este caso, el diario para quitar el hipo. Sí, si uno coloca un papel de diario, o eso dicen al menos muchas personas entrevistadas en distintos contextos, sin comunicación entre ellos, si uno coloca un papel de diario con un poquito de saliva sobre la frente de un bebé, se le quita el hipo. Claro, dicen que además ese diario tiene que tener letras, porque si no tiene letras no es igualmente efectivo. Entonces es interesante cómo ciertas prácticas que no necesariamente tienen una razón o un fundamento científico, comienzan a circular y comienzan a instalarse como parte de la cultura. Y un objeto que supuestamente era para lectura comienza a tener múltiples usos distintos, dando cuenta de la creatividad, de cómo la creatividad va pasando de una generación en otra, entre territorios, y se va transformando en algo que es como subterráneo, que pasa por todo. Aquí volvemos a la cultura popular, la idea del diario para esconder. Es tan cotidiano el diario que podemos escondernos detrás porque nunca creeríamos que ese diario esconde, porque lo vemos todos los días. Entonces el diario como espía, por ejemplo, es ese espía que se ponía los ojos detrás del diario y se tapa y está viendo algo y no quiere ser visto. El diario para proteger, el diario para quemar, probablemente uno de los usos también más típicos, más frecuentes, el diario en la parrilla o el diario en la fogata o el diario en la estufa a leña. El diario para resolver cosas, para tapar cañerías, el diario para hacer suples, para hacer todo tipo de invenciones rápidas con ese material que tengo a mano. El diario para secar, en fin. Y aquí volvemos como a esos otros usos en donde basta doblarlo una vez y cambiarle la función. Ese mismo diario puede haber sido leído unos segundos antes, pero el sol era tan molesto que la persona decidió taparse el sol. Así como podría haber decidido comenzar a echarse aire, porque en realidad estaba demasiado caluroso. Y después pusimos otros usos varios del diario en la U, porque en realidad habían tantos usos, llegamos cerca de 200, que todas estas otras cosas no sabíamos muy bien dónde colocarlas. El diario como objeto para violentar, para golpear, para matar insectos, para, por ejemplo, enseñarles supuestamente como se hacía antes a mascotas, a los animales, a los perros. El diario como una forma en donde uno puede lúdicamente intervenirlo y puede de alguna forma reírse de personajes políticos, de autoridades, de esta gente tan importante que aparece en el diario. Ellos también pueden ser hackeados, pueden ser intervenidos, pueden ser objetos de burla y de risa. El diario también es una decoración sexista, históricamente en Chile. El clásico taller mecánico, en donde el diario, y en colaboración con ciertos medios que publicaban este tipo de imágenes, aparecían y circulaban masivamente. Por suerte este uso ya está en desuso. Y este otro que uno dice, el diario para tapar al muerto, que era algo, yo nunca lo vi personalmente, pero algo que se ve en las noticias. Un muerto, alguien que caía en la vía pública, una manera de respetar de alguna forma esa defunción era colocarle un diario encima y también respetar al resto de las personas de lo terrible que era esa imagen. El diario para dormir, algo tan sencillo, doblarlo y colocarlo a almohada. O colocárselo encima de la cara para taparse el sol y tener algo de oscuridad. En fin, uno dirá, ¿por qué todo esto? ¿De qué nos sirve entender los múltiples usos del papel de diario? No es el diario lo que importa, y no es el diario lo que nos interesa que ustedes se queden hoy día como mensaje. El diario es una excusa para pensar en cómo tenemos una mirada frente al entorno. Y esa mirada puede tener perspectivas múltiples. Uno puede aproximarse a un objeto de muchas maneras distintas. Y la creatividad no necesariamente está en inventar algo de cero.
en tener una hoja en blanco y crear algo que no existe. Hoy día probablemente el mayor desafío está en ser capaz de mirar aquel entorno cotidiano, aquel lugar en el que vivimos, aquellos estímulos que estamos recibiendo diariamente en distintos soportes, que pueden ser físicos, que pueden ser virtuales, mirar eso con otros ojos, ser capaz de mirar eso con una mirada que renueve, que de alguna manera sea rupturista, que sea capaz de intervenir, de pensar otros usos, de pensar otras lecturas, otras formas de leer, otras interpretaciones. Y eso posiblemente es el corazón de lo que se trata de hacer en una universidad. Cómo nos enfrentamos a ese entorno virtual, material, social, de una manera que somos capaces de transformarlo e imprimirle algo nuestro y hacerlo un mejor entorno de aquel que nos encontramos. Entonces, nada, el diario es una excusa. Este papel de diario una excusa está lleno de otras excusas. La invitación es a abrir los ojos, a ser inquisitivo, a pensar en que aquello que vemos no es necesariamente lo que vemos, sino que pueden ser muchas otras cosas. Los dejo para que ojalá puedan tomar ahora una hoja de diario y transformarla, jugar, experimentar, quizás probar qué pasa si es que se raja el diario, o si es que se arruga, o si es que le doy otros dobleces. Atreverse a probar, atreverse a errar, a fallar y a inventar algo que quizás no es nuevo, pero es una nueva manera de mirar algo que ya existe. Muchas gracias por el tiempo y les deseo lo mejor en este comienzo. Un abrazo. Bien, inspiradoras palabras y el video que nos deja Tomás, que fue, como les contaba, el eje de una mirada que trabajamos durante todo un año. Este año, el anterior y el que viene, estamos trabajando con el concepto de reparación y vamos a tener 2 muestras en el Teatro Regional del Biobío, precisamente una de la investigación de Tomás, pero en torno a la vida útil de las cosas y a las prácticas domésticas en torno al reciclaje y al correcto uso de los objetos, del agua, etcétera. Y por otro lado, Pablo Langlois, nuestro director de artes visuales, tiene en octubre la muestra en torno a las distintas definiciones que hace la literatura y el arte en torno al concepto de lo negro. Es súper importante que participen, visiten las cosas que estamos poniendo, porque en algún punto de vuestra carrera va a pasar a ser parte de sus talleres, ¿no es cierto?, de el proyecto de cultura contemporánea, y que son parte de la formación que la universidad les entrega. Bueno, sin más, nos despedimos y vamos al patio a crear con diario. Vamos a hacer un registro de sus creaciones y va a estar publicada en las redes para que se inspiren, ¿no es cierto?, y aporten, ¿no es cierto?, a este día desde el lugar que tienen como estudiantes. Muchas gracias.